Compañeras, compañeros, camaradas todas, todos, bienvenidas una vez más a esta extensa conversación que estamos desarrollando con varias compañeras y compañeros aquí en la 4TV. Hoy nos toca platicar un poquito sobre filosofía, ética, política, historia y vidas personales que se entrelazan con historias nacionales. Para eso nos acompaña nuestro camarada Orlando Guillén. ¿Cómo estás? Pues con mucha alegría de estar aquí en la 4TV nuevamente y por supuesto con todo el equipo que hace posible este programa y por supuesto contigo, Moley. Pues gracias a ti. El compañero Orlando es un destacado compañero de los círculos de estudio, círculos de formación política, del Instituto Nacional de Formación Política y de la Red Nacional y Estatal de Círculos y Círculas de Estudio. Y el compañero también tiene una posición muy documentada sobre la cuestión ética en la formación política. ¿Nos puedes ayudar un poquito a introducir sobre esos temas? Claro, con todo gusto. Pues yo creo que la ética es fundamental dentro de la reflexión política en varias líneas. Podemos irnos desde la línea académica, donde podemos encontrar a expositores en una línea como Maquiavelo, Hobbes, Mandeville, ya vinculándonos con filosofía de la economía, que defienden lo que se le conoce actualmente como el egoísmo universal, ¿no? Que todas las personas simplemente buscamos nuestro propio interés, maximizar la ganancia, un cálculo de vidas. Y por supuesto, dentro de ellos encontramos estas ideas de que la ética no tiene cabida en la discusión pública, que la ética, en el mejor de los casos, es un tema de índole privado, que se discute a nivel personal o en el núcleo de las familias, pero no tiene índole de discusión pública, racional. Y por otro lado está otras propuestas que van desde Platón, por supuesto Aristóteles, pasando por filósofos como Kant, como Hegel, como Apple, que ponen a la ética en el centro de la discusión pública para plantear lo que podríamos decir ya con Morena, una forma distinta de hacer política. Y ya aterrizándolo a Morena, pues tenemos una declaración de principios éticos. Cuando hablamos de que deseamos hacer una forma distinta de hacer política, pues nos estamos refiriendo a pues hacer las cosas de manera diferente, de entrada porque incluimos a la ética en la discusión pública, porque creemos que todos los seres humanos deben de ser respetados en igualdad porque tenemos dignidad. Esto va en contra justamente de los clasismos, de los racismos, de un trato injusto, de una instrumentalización de las personas, y creo que a partir de ahí se construye un pensamiento ético distinto y por supuesto una práctica ética que tiene que ver, por ejemplo, con los círculos de estudio, donde no es el experto o la experta que analiza y da luz y camino por donde seguir, sino que es una discusión colectiva donde se reconocen los saberes previos, donde el lenguaje es muy importante, el diálogo es fundamental, que lo que hace posible el diálogo finalmente, si lo pensamos a detalle, pues es reconocernos como personas, reconocernos como iguales. Si esto no se da, entonces hablamos ya de pensamientos jerárquicos, ya no hablamos de derechos, sino hablamos de regalos o de privilegios, y creo que en ese sentido es muy importante la ética también, para pensar también en términos de esperanza también como un término importante, pues para transformar nuestra realidad, ¿no? Que si creemos que las cosas son posibles de construir un mundo diferente, es porque finalmente estamos suponiendo que es esperable construir un mundo diferente, ¿no? Y para ello, pues construir libertad y justicia. La reflexión ética, uno supondría que todos los partidos políticos tienen una reflexión ética, porque uno pensaría que todos los partidos políticos, para juntarse como tal, parten de una concepción del ser humano, ¿no? Ya uno se va encontrando con que eso no necesariamente es así, pero de ser así, ¿cuál sería la concepción del ser humano que hay en un partido o movimiento como quiere ser Morena? Me parece que lo importante es que nos demos cuenta que es necesario poner a la ética como una discusión que debe haber en la militancia y en el partido. Podemos hablar de diferentes éticas que pueden responder a las demandas de injusticia. Yo pensaría en una ética de la dignidad,
una ética pensada a partir de que nos debemos de tratar como fines y no como medios, pero es una dentro de otras más que pueden existir. Está la ética de la vida del profesor Dussel, podemos pensar una ética marxista también en un sentido también actualizado, y así. Yo lo que creo que de entrada es importante es que pongamos a discutir a las distintas éticas para que lleguemos a un consenso y a partir de ahí veamos cuál es la que mejor nos define, la que mejor nos sirve para defender y legitimar nuestra búsqueda de derechos, de libertades, de justicia en términos generales. ¿Legitimar en sentido de ganar un consenso o legitimar en sentido de demostrar racionalmente que se tiene razón? Yo creo que las dos cosas, porque sí, efectivamente, hay que buscar un consenso y por eso hay que decir, bueno, hay diferentes tipos de éticas, vamos a conocerlas, vamos a discutirlas. Hay un proceso también de concientización que está implicado en esa práctica, ¿no? En ese procedimiento también para llegar a ese consenso, pero lo cierto es que también hay elementos que hacen posible ese diálogo, que hacen posible esa ética, y eso no está en discusión, ¿no? Si no partimos de que nos reconocemos como personas, tan evidente como que pues uno no habla con una silla porque pues evidentemente no la consideras igual, no la considera una persona, pero si lo vemos a detalle, eso hacemos a veces, y hay que ser autocríticos también, porque si bien somos partícipes de injusticia, también cometemos injusticias y entonces también instrumentalizamos a las personas. Por ejemplo, los niños o las niñas, ¿no? No siempre les damos voz, los adultos mayores los nulificamos, las personas que están enfermas o discapacitadas o que simplemente no se pueden levantar de la cama, a veces se piensa que no pueden pensar, ¿no? Cuando a lo mejor el malestar que tiene es un tema de haber sufrido una fractura, pero pues no necesariamente quiere decir que no puedes pensar, no puedes hablar, pero se nulifica, ¿no? Se instrumentaliza y es todo lo contrario, es saber cómo te está afectando, considerar tu punto de vista y vamos a discutir las razones que das para ello, para alcanzar un consenso, que en eso, por último, el argumento que se debe tomar en cuenta es el que beneficia a la comunidad y no el argumento en tanto de una competencia, ¿no? De quién da el mejor argumento, sino cuál es el que mejor responde a la problemática que se esté dando. Uh-huh. Y, por ejemplo, esto de la ética, ahorita que tú lo estás desarrollando, uno luego piensa como que la cuestión ética en política o en la administración pública o incluso en la vida cotidiana, pues tiene que ver con no robar, ¿no? Como dice los principios fundamentales: no mentir, no robar, no traicionar. Pero por lo que tú estás diciendo es mucho más profunda la cuestión. Sí, claro, pero inclusive esos principios del López Obradorismo, o podríamos decir de estos principios del humanismo mexicano, pues son parte, digamos, de esa reflexión ética, ¿no? Porque no robar es importante para que podamos hablar de una distribución del ingreso, un ejercicio de los derechos, para que todos y todas podamos aspirar también a, por ejemplo, al derecho a la vivienda, a la salud, a un buen trabajo, a la recreación, al libre tránsito, entre muchos otros derechos. Pero, pues bueno, esos son algunos elementos. No mentir es fundamental, justamente porque si no se acaba la comunicación. Es imposible generar organización, generar disciplina, porque ¿cómo voy a creer en lo que diga una persona que de entrada yo sé que me va a mentir? Es imposible generar un diálogo, un acuerdo y por supuesto no traicionar, ¿no? Porque si llegamos a un acuerdo y traicionamos, pues el procedimiento para llegar a un cambio pues no es posible. Pero por supuesto, ¿no? Esto implica otro tipo de reflexiones éticas que van más allá, por supuesto, de esos tres principios del López Obradorismo, pero que, insisto, el fundamento principal es reconocer la dignidad de todas las personas y a partir de ahí podemos construir una agenda de derechos y de responsabilidades, tanto para organizar un partido como para construir un proyecto de nación. Entonces es el considerar al ser humano como fin en sí mismo y no como medios para llegar a nuestros fines, ¿no? Políticos, económicos, culturales, sociales, personales, ¿no? Eso es importante, pero también eso se va creando, se va construyendo con hábitos.
¿no? Tampoco, no es suficiente, porque realmente no lo es, ¿no? Leer un buen libro y decir estoy de acuerdo con este texto, ¿no? Y porque luego vas a la vida real y dices, ¿y esto cómo se aplica? ¿No? Entonces, uno pensaría que los círculos de estudio tendrían que ser espacios donde eso se practique, donde se constituyan hábitos para desarrollar esas ideas. Claro, por supuesto. Hablamos de ética, pero es válido para cualquier otro principio. Si queremos hablar de masculinidades, de feminismo, por supuesto, o de mismo economía, yo puedo leer a título personal, ser algún experto y leerme los 3 tomos del Capital, pero eso no necesariamente me genera una conciencia de clase, por ejemplo, ¿no? No necesariamente me genera una conciencia de la injusticia que se vive. Yo puedo hacer un análisis matemático simplemente y pasar de noche por todo el resto de los contenidos. Y en el mejor de los casos, a lo mejor sí, yo tengo una reflexión sobre la injusticia, pero eso no me hace posicionarme ni organizarme tampoco. De ahí la importancia de los círculos de estudio, porque los círculos de estudio buscan generar un proceso de conciencia colectiva, donde nos podamos organizar, donde podamos pensar en que, bueno, vamos a leer a Marx, vamos a hablar de feminismo, vamos a hablar de educación popular, del tema que sea, pero vamos a pensar en prácticas también derivadas de esa reflexión. Esta tensión que ha existido no solamente en la izquierda mexicana, sino en general en la vida humana, donde está la tensión entre la teoría y la práctica, pero separadas, es una decisión que no nos sirve de nada, ¿no? Porque claro, está la reflexión teórica y está la práctica, el activismo, pero separados sirven de muy poco, ¿no? Hay que entender que la cosa es juntar a partir de, por ejemplo, lo que podríamos decir con Freire, con una praxis auténtica, ¿no? Es decir, la palabra verdadera que considera Freire en el sentido de que vamos a pensar en una reflexión teórica, sí, pero también con una acción concreta que estamos pensando realizar y viceversa, ¿no? Para no quedarnos en el activismo o en el verbalismo que llama Paulo Freire. Claro. Y hablando un poco de la izquierda mexicana, tú estás militando en la formación política y te incorporas pues, a la vida política. No sé si dentro de estos espacios de formación, pero ¿cómo ha sido tu experiencia más personal en esta incorporación a la formación, a la militancia? ¿Qué es lo que te anima? ¿Qué es lo que te mueve? Ha sido un espacio de aprendizaje y yo creo que de ida y vuelta en el sentido de que aprendo mucho de los compañeros y compañeras. Eso es un espacio nuevo, pero creo que también tengo que aportar. Y eso creo que es muy importante porque creo que a su vez todos los compañeros y compañeras tienen mucho que aportar a partir de su experiencia de vida, su experiencia política o su reflexión teórica. Desde la trinchera donde estén, siempre hay algo que puedan decir. Es muy importante que se asuma que la palabra es importante, que la palabra es valiosa por sí misma, pues, y después buscar un acuerdo a partir de ello. En mi experiencia, pues ha sido a veces complicado porque pues yo vengo del espacio académico, ¿no? Yo vengo, sí, también a partir de una inquietud de salirme de la academia en el formalismo de solamente dar clases y buscar lo que se llaman las prácticas filosóficas, hacer filosofía para y con niñas y niños, a hacer consultoría filosófica y hacer que la filosofía, inclusive en algún otro momento, estábamos en un espacio haciendo radio por internet y tocábamos temas de filosofía, de psicología, de otro tipo de temas. Entonces siempre he tenido esa inquietud de poner a la filosofía al servicio de una población más amplia que los especialistas, pero es complicado porque a veces los compañeros y compañeras se resisten a pensar más allá de su zona de confort, alegando que son a veces conceptos complejos, pero no lo son tanto porque, por ejemplo, un campesino, un obrero también tiene su jerga especializada y a veces uno no sabe cómo se llaman ciertas herramientas. Claro. Y eso es igual de complejo que algún doctorado en no sé. La plusvalía. Que claro, y entonces hay que pues desmitificar todo eso, ¿no? La complejidad está en la vida cotidiana, ¿no? Y a partir de ello, pues, pues es algo que hay que estar ahí pues debatiendo en los círculos de estudio y bueno, pues eso ha sido uno de las experiencias que he tenido. Claro, y forma parte de una lucha interna, una lucha colectiva, ¿no? Una formación y conformación de la colectividad y de la comunidad política, que es en este caso la militancia, ¿no?
Y pasando al asunto más un poco concatenando esto de la izquierda mexicana, la vida partidaria y la vida personal, ¿no? Tú has crecido viviendo en Iztapalapa, si no mal recuerdo, ¿no? Igual que yo, eres oriundo de Iztapalapa, pero has vivido mucho tiempo en Guerrero, porque también tienes familia en Guerrero, y tienes también una vinculación familiar con la historia de la izquierda mexicana. Eso también a mí se me hace muy interesante que nos platiques un poquito cómo eso es parte de tu formación, parte de tu vida y de tu proyecto de vida, porque tú eres sobrino nieto, entiendo yo, de Lucio Cabañas. Hace poquito aquí justo estuvimos presentando un libro sobre Lucio Cabañas del compañero Francisco Ávila, coronel, y se nos hizo muy interesante el abordaje que él hace. Y también se nos hace interesante, pues ahora sí, de manera un poco más directa, tú como heredero de esa tradición política, aunque sabemos que la sangre no necesariamente te mandata, ¿no? Hay muchos hijos de revolucionarios que no han resultado seguir los pasos, pero uno es marcado por sus apellidos también, ¿no? Entonces, a ver, platícanos un poco de esa experiencia vital. Sí, pues efectivamente, ¿no? Yo nací en Iztapalapa, ahí viví los primeros años de vida. Formo parte de esa primera generación, diría yo, que es fruto del proceso migratorio que también se da a las grandes ciudades, a la gran Ciudad de México, que vienen de otros estados de la República. Yo soy hijo mi padre era de Chiapas, mi madre de Guerrero. Y así la colonia donde se empezó a fundar en Iztapalapa, como muchas otras colonias, se estaban construyendo a partir de esos procesos migratorios. Podemos encontrar personas de Michoacán, de mismo Guerrero, de Puebla, de Veracruz. Y bueno, yo viví ahí en Iztapalapa hasta los 13 años. Después, por temas familiares, temas de salud, me voy a vivir a Acapulco Guerrero, y ahí pues vivo prácticamente 6 años, de los 13 a los casi 19 años, y ahí me voy a vivir con la familia de mi mamá, ahí con mi abuelo, con mis tías, con mis tíos, y bueno, pues ahí tuve un proceso también fuerte de aprendizaje que ya un poco lo vivía en las vacaciones, cuando a veces uno va a la escuela, porque pues yo me daba cuenta que mi familia, pues como cualquier otra, pues era una familia que quería, pero que había temas que no cualquiera tocaba en otros espacios, ¿no? Temas políticos, temas históricos, temas dolorosos también de procesos de injusticia, ¿no? Y me di cuenta a muy temprana edad que, pues bueno, que yo pertenecía en esa familia como parte de la historia de Guerrero y de México, de la guerrilla, ¿no? De los años 70, porque pues mi tío era Lucio Cabañas Barrientos, ¿no? Entonces, pues eso me generó una curiosidad de entrada, una necesidad de no solamente reflexionar sobre las condiciones de la pobreza, de la injusticia en México, sino también de conocer mi historia personal, mi historia familiar, y dentro de eso una historia pues que alcanza a niveles nacionales o internacionales, me atrevería a decir. Al paso de los años, yo empezaba a leer algunos libros, algunas experiencias que también me compartían. Yo me di cuenta de la importancia que tenía mi tío. Ya estábamos acercándonos a otro tipo de México donde no se estaba totalmente en la clandestinidad, y pues ya inclusive se abordaban esos temas dentro de la misma universidad. Cuando yo regreso a estudiar a la universidad, en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, y bueno, pues ahí me di cuenta que había un conocimiento más o menos general de que había sido la guerrilla de Lucio Cabañas, el Partido de los Pobres, la Brigada de Ajusticiamiento, y bueno, yo he tenido la curiosidad de saber cómo está ese proceso, pero también me he dado cuenta que, como tú bien dices, no necesariamente el tener un lazo sanguíneo te hace tener una conciencia, ¿no? Como decíamos anteriormente, tú puedes
haber leído a Marx, pero eso no necesariamente te hace organizarte ni luchar contra la injusticia que vives en tu cotidianidad. Y pues sí, hay personas que a veces o son indiferentes o a veces llegan inclusive a usar el apellido como sentirse como ungidos, ¿no? Como si eso les diera un derecho pues que en realidad no tienen, ¿no? Yo pienso que cualquier lucha social, cualquier lucha por la injusticia, debe ser vista un poco como en el cristianismo, ¿no? O sea, ¿quién es un cristiano o una cristiana, ¿no? En ese sentido, pues, no es quien solamente se diga cristiano o cristiana, sino quien ejerza una práctica, porque en ese sentido del cristianismo, pues Dios es una relación ética, ¿no? Es una práctica en ética, es un reconocimiento del otro con mayúsculas, ¿no? Es partir de reconocer la injusticia y de una comunidad. Entonces yo creo que en el caso pues, del Partido de los Pobres, del cabañismo, si lo queremos llamar así, pues tiene que partir también de esa idea, ¿no? De esa conciencia de injusticia, de esa práctica de injusticia, de conocer los orígenes, ¿no? de la injusticia que se ha vivido, porque también en el caso de la guerrilla de Lucio Cabañas, hay dos elementos que me gusta a veces destacar y que a veces no están tan claros, ¿no? Uno es pensar que el movimiento solamente tuvo lugar en un espacio muy pequeño del país, que solamente fue en Guerrero, en el municipio de Atoyac, cuando no fue así, ¿no? Fue parte de una organización mucho más amplia que involucraba estados que iban desde Durango hasta Chiapas, ¿no? Y bueno, a su vez esas luchas, ya en una reflexión temporal histórica, pues tiene que ver con otro tipo de luchas que van desde la Revolución Mexicana, el movimiento agrario, con el zapatismo, el villismo, con estas luchas, ¿no? De los campesinos. Yo creo que el gran sujeto histórico de aquellas décadas estaba justamente en el campesino y en una menor medida, pero también importante, pues también en los profesores rurales, ¿no? Los profesores y profesoras rurales, que también son importantes, pero sobre todo los campesinos y campesinas que participaron dentro de un movimiento social que ante no encontrar cauces democráticos, pues se vieron obligados también a buscar la lucha armada. Claro. Y bueno, esos cauces democráticos que no encontraron, apenas los estamos abriendo, ¿no? Hay una historia chusca que es el año 2000, ¿no? Que algunos intelectuales le dicen esto de la alternancia en el poder, pero si hubo alternancia por cambio de colores, no hubo democracia, ¿no? En realidad México no llega a la democracia. Luego tuvimos que soportar los fraudes electorales del 2006 y el 2012 y pues en realidad todavía son muy cercanas injusticias cometidas justamente ahí en Guerrero, ¿no? Justo es un tema de todos los días, los 43 estudiantes de Ayotzinapa, ¿no? Cada 2 de octubre se conmemora la matanza en Tlatelolco, pero apenas un año antes o poquito menos había sido la matanza de Atoyac en 1967, ¿no? Entonces la falta de espacios democráticos de participación de los pueblos y de reivindicación de sus necesidades históricas pues estaban totalmente clausuradas en el México del PRIAN, ¿no? Y entonces eso nos hace pues un poco reflexionar en cómo valorar esta experiencia histórica de nuestro pueblo, encabezada por Lucio, y qué tanto hay experiencia ahí que nos puede a nosotros ayudar a mejorar, cualificar nuestras luchas, ¿no? No sé tú cómo eso lo valores y si eso tú le ves sentido. Sí, yo creo que la izquierda, la militancia sobre todo, necesitamos pues documentarnos, aprender de las luchas en la izquierda mexicana, nacional e internacional. Y creo que en el caso de la experiencia de la guerrilla de Lucio Cabañas no es la excepción. Creo que hay muchas enseñanzas, algunas buenas, algunas no tan buenas, pero de las cuales igual hay que aprender. Exacto. Y una de ellas es justamente ver por qué hablaba hace rato del sector de los campesinos, pero también de los profesores, ¿no?
¿Qué pasaba en esa formación docente, ¿no? ¿Qué tipo de profesores estaban formando? ¿Con qué tipo de conciencia? ¿Por qué tuvieron contacto con su población? Yo creo que eso es algo que hay que destacar, ¿no? Y que en general yo diría que debe valer para cualquier profesión, cualquier oficio, ¿no? Si nos vamos a la historia de Chiapas, encontramos a Belisario Domínguez, que era un médico cercano a su pueblo, que le interesaba pues la injusticia que también vivía y bueno, decidió en vez de vivir en Francia, que tenía todas las condiciones para seguir viviendo en Francia, pues hacer la lucha porque Chiapas viviera un poco de manera más digna, ¿no? Y pues en el caso del Partido de los Pobres, pues había una vinculación directamente con los campesinos, con los problemas que vivían, con los copreros, con la producción de coco, la producción de café, la madera. Había problemas muy locales donde estaban involucrados pues los profesores y profesoras, y creo que eso es algo importante, ¿no? Si queremos hacer, como lo decimos con Morena, una política de forma diferente, pues tenemos que estar cercanos al pueblo, tenemos que apelar a los sentimientos de la nación en ese sentido, ¿no? Saber escuchar las necesidades, los intereses de la población, y a partir de ahí también que esta misma población se sienta protagonista, ¿no? Porque ¿quién mejor va a entender la injusticia que vive que pues los mismos compañeros y compañeras que viven todos los días como en la clase trabajadora en cualquiera de sus ámbitos, ¿no? También podemos, no sé, rescatar temas pedagógicos inclusive, ¿no? Cómo era la pedagogía, la enseñanza de esos primeros planes de estudios, de esas escuelas rurales. En el caso específico de Lucio Cabañas Barrientos, pues hay un libro de una académica brasileña que ha también abordado este tema respecto de cómo eran las clases del profesor Lucio Cabañas, no solamente el movimiento guerrillero, que por supuesto es importante, pero también ahí destacar, ¿no? Qué pedagogía estaba involucrada ahí, que son contemporáneos más o menos con Paulo Freire. Hay muchas cosas en común. Esta idea, ¿no? que está en el Partido de los Pobres de ser pueblo, hacer pueblo y estar con el pueblo, pues me parece que es muy vigente, ¿no? Porque tú te tienes que considerar pueblo, tienes que tener conciencia de dónde estás parado en el mundo, ¿no? Si no lo tienes, pues es muy fácil que tengas una mentalidad aspiracionista de la vida, ¿no? Después tienes que hacer pueblo, porque tú te puedes dar cuenta de algunas injusticias, pero tú no lo puedes hacer solo, ¿no? Necesitas, ahora sí que comunicar la buena nueva al pueblo, que el pueblo también te comunique sus buenas nuevas y organizarse, ¿no? Entonces nos vamos a hacer pueblo, ¿no? Y después estar con el pueblo, ¿no? Porque también hay pues a veces, otra vez esa escisión, ¿no? Entre teoría y práctica, de que algunos solamente dicen, no, pues yo soy el gran visionario, les voy a decir por dónde hacer la revolución, pero no participan de otras tareas, ¿no? Y otros sectores que se quedan en el activismo, en la lucha eufórica, pero sin una reflexión estratégica, táctica suficiente, y creo que las dos deben ir de la mano. Entonces también pues hay que estar acompañando al pueblo, siendo pues uno mismo dentro de la formación del pueblo. Pues ahí está. Muchas gracias por esta lección de vida, de tu experiencia y de tu filosofar. Para cerrar esta charla, Orlando Guillén Cabañas, ¿cómo se vinculan? Ya un poquito lo esbozaste, pero ¿cómo se vincula la filosofía, que pareciera ser algo muy del topos Uranus, ¿no? Muy de intelectuales, con el piso, el suelo concreto de la lucha popular, particularmente en tu lectura de la experiencia del tío? Yo creo que tanto la filosofía como la política y la experiencia del Partido de los Pobres parte de un asombro del mundo, de una curiosidad y de una incomodidad del mundo. Hay una injusticia, este mundo está ordenado de cierta forma, pero ¿por qué está ordenado de esa forma? Podría ser ordenado de otra forma, mis relaciones humanas podrían ser diferentes. Creo que tienen como ese punto de partida y después la idea de cuestionar el sistema, ¿no? De generar una conciencia crítica, ¿no? Tanto en la filosofía como en la izquierda, pues está ese pensamiento crítico, ¿no? De decir, bueno, ¿por qué tales políticas públicas que se dicen que van a beneficiar al progreso de la nación no lo son? ¿En qué están sustentados? ¿Cuáles son sus ideas bases? Hay que
pues derribar muchos edificios que se han construido, ¿no? Derribar esas instituciones que nos han hecho mal, que nos deshumanizan, que nos impiden vivir una vida digna y a su vez trabajar, organizar, ser creativos en las alternativas de instituciones que queremos generar. Entonces el pensamiento crítico, esta capacidad de asombro, esa conciencia de la injusticia, pues creo que ayuda a generar un tejido bastante interesante. Muchas gracias. Pues ya escucharon, compañeras, compañeros. Muchas gracias, Orlando, por estar con nosotros. También estos son avances que le podemos ir dando a la discusión sobre el humanismo mexicano, ¿no? Claro que sí, sí. Hay mucho de dónde darle. Yo creo que hay una línea bastante importante sobre pues, el juarismo, toda la historia de México, pero no apelando solamente a conocer los movimientos, sino a las ideas de todos esos personajes, ¿no? De dónde vienen, cuál es su espíritu y las ideas universales que también acompañan al humanismo mexicano. Y pues muchas gracias por la invitación y a todo el equipo que hace posible la 4TV. No, gracias a ti por acompañarnos otra vez y por compartirnos de tu experiencia, tanto filosófica como de vida y de militancia. Mucho éxito en los círculos de estudio. Sé que estás coordinando Círculo Esparta y con los compañeros de Tláhuac también están coordinando un círculo de estudio muy interesante, ¿no? Sí, estamos a Esparta los domingos a las 5, es virtual, por Zoom. Ahuautl, que es híbrido, presencial o híbrido, cerca ahí del Metro Nopalera, y cuando gusten también son bienvenidos y bienvenidas. Y también tenemos un círculo de estudios en Iztapalapa, también nos reunimos a veces de manera virtual, a veces de manera presencial, y a cualquiera de ellos pues son bienvenidos y bienvenidas. Perfecto. Muchas gracias, camarada. Allá en casita, como escucharon, urge ordenar el mundo de manera diferente, y eso no se puede hacer si no se hace de forma colectiva, con participación, con discusión, con reflexión colectiva. Comparta este enlace, píquele a like, siga las transmisiones matutinas y vespertinas de la 4TV y converse todos estos elementos con sus amigas, sus amigos, su familia, los camaradas del trabajo y en el barrio, porque así es como se hacen las grandes transformaciones con el involucramiento de todas y de todos. Hasta luego.